Buenas noches, nuevamente les damos la bienvenida al segundo coloquio sobre pueblos indígenas, autodeterminación y justicia. En esta última mesa, nuevamente tengo el gusto de presentar a los integrantes, la maestra Erika Bárcena Arévalo, al magistrado Luis Almazán Barrera y al licenciado José Merced Velázquez Pañeda, quienes nos platicarán sobre el litigio estratégico en los asuntos indígenas. Cedo nuevamente el uso de la voz a la licenciada Claudia Elizabeth Hernández. Hola, muy buenas tardes, ya noches a todos. Sabemos que están cansados, pero esta mesa es muy importante. Vamos a cerrar con broche de oro. El tema es el litigio estratégico en los asuntos indígenas. Es de suma importancia porque es la conclusión de todo el contexto que se ha venido dando en este coloquio. Para ello, comenzaré con la participación de la maestra Erika Bárcena Arévalo, de la cual me permito leer una pequeña semblanza. Ella es licenciada y maestra en Derecho, con opción terminal en Humanidades, por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estudiante del doctorado en Antropología del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CICESA, en el DF. Integrante fundadora de Emancipaciones, colectivo de estudios críticos del derecho y las humanidades. Es parte del equipo de abogados de Cherán, en Pichátaro, Michoacán. Le damos la más cordial bienvenida y le cedo el uso de la voz. Bueno, buenas. ¿Ahí se escucha? Sí. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por su presencia. Igualmente agradezco mucho a los organizadores de este evento por la invitación. En esta ocasión yo vengo, como se comentaba, pues representando al colectivo Emancipaciones, que es el colectivo al que yo pertenezco, y donde pues hemos estado participando en el acompañamiento jurídico, primero de la comunidad de Cherán y ahora de la comunidad de Pichátaro, ambas comunidades de el pueblo purépecha en el estado de Michoacán. Y bueno, en mi participación quisiera explicarles un poco qué es el colectivo, de dónde viene, cómo ha sido nuestra participación en el acompañamiento jurídico, más o menos desde qué perspectivas y desde qué posiciones lo hacemos. Bueno, el colectivo Emancipaciones surge en el 2010, primero como un seminario académico en el marco de la maestría en Derecho con opción terminal en Humanidades del posgrado de Derecho de la Universidad Michoacana. Todos somos michoacanos. El objetivo del seminario pues era el estudio de perspectivas críticas e interdisciplinarias del derecho. En 2012, ya fuera de la universidad, nos constituimos como colectivo. Y en este contexto, pues nosotros no somos propiamente una ONG de derechos humanos, sino que somos un grupo de jóvenes que tenemos un compromiso político, un compromiso político con la lucha de los pueblos indígenas. Nosotros, de hecho, no nos dedicamos exclusivamente al acompañamiento jurídico. Eso es algo que hacemos pues por compromiso político, social. Nosotros principalmente en su mayoría el colectivo pues somos estudiantes de posgrado o estamos pues insertos o tratando de insertarnos también en la academia. En 2011 como colectivo nos involucramos en el movimiento de Cherán frente a la necesidad urgente de recurrir ante los tribunales electorales el Acuerdo General del Instituto Electoral de Michoacán, del cual más adelante les voy a hablar, que negaba a la comunidad el ejercicio efectivo de su derecho a la libre determinación. Aquí es muy importante resaltar que, como ya se ha señalado en alguna mesa, a los estudiantes de derecho no nos enseñan derechos indígenas, evidentemente tampoco nos enseñan los sistemas normativos indígenas, por lo tanto, pues de pronto existe una
una carencia de abogados, ¿no?, que estén comprometidos con las luchas. Y bueno, pues en ese sentido nosotros nos sumamos también tanto a las luchas como pues al resto de los compañeros abogados que estamos pues comprometidos, ¿no? En el colectivo particularmente no hemos hablado o no pensamos que lo que nosotros hacemos es propiamente un litigio estratégico. Nosotros lo hemos visto más bien como el derecho visto desde una perspectiva crítica y usado desde abajo. Y me voy a permitir explicar muy brevemente un poco a qué nos referimos. Como les comentaba, el colectivo surge principalmente pues en un contexto académico. En este contexto académico nosotros realizamos en un primer momento un estudio y un análisis de la teoría de las epistemologías del sur de Boaventura de Sousa Santos y particularmente del texto ¿Puede el derecho ser emancipador? Las epistemologías del sur, muy brevemente, lo que postulan sería pues justamente que el conocimiento hegemónico ha invisibilizado otros tipos de conocimientos, otras formas de ser y otras formas de hacer, y que bueno, estas otras formas tienen que ser visibilizadas. Y particularmente en este texto pues se pregunta si el derecho, que es pues obviamente creado desde una perspectiva hegemónica, tiene algún potencial para que los movimientos contrahegemónicos puedan lograr la emancipación. En este sentido, pues partimos del supuesto de que el derecho se crea y se aplica en contextos muy específicos, ¿no? Y aquí valdría recordar o poner como ejemplo la reciente ley minera, ¿no? Sabemos que la ley minera que da permisos o amplía las capacidades de las autoridades para otorgar permisos para la minería, que como se ha mencionado también en este coloquio, la mayoría de los recursos naturales se encuentran en los territorios de los pueblos indígenas y que es una ley que afecta particularmente, pues sabemos que esta ley no se crea en abstracto, no se crea de la nada, ¿no? Es una ley que se crea en un contexto económico, político muy particular, ¿no? Que es justamente esta cuestión del neoextractivismo capitalista, y así es el derecho, ¿no? El derecho se crea en estos contextos específicos y también se aplica en contextos específicos, ¿no? Igualmente partimos de la idea de que los derechos humanos no son universales, como también se ha comentado mucho a lo largo de este coloquio, y que no son, en ese sentido, no son para todos, ¿no? Los derechos humanos parece que en la práctica tendieran a ser de quien no los necesita. Y en este sentido, pues parece que la tesis marxista respecto del sujeto ideal de los derechos humanos cobra mucho sentido, ¿no? Parece que los derechos humanos, si fueran para el hombre blanco, de clase alta, ¿no? Evidentemente el derecho no está pensado para los pueblos indígenas, pero tampoco está pensado de origen para las mujeres, ¿no? Ni para otros sectores, y pues evidentemente esto es algo que solamente se ha logrado a partir de las luchas, ¿no? En este caso a partir de las luchas de los pueblos indígenas, el hecho de que se les reconozca, el hecho de que se garanticen sus derechos, aunque sabemos pues que el camino ha sido sinuoso, ¿no? Sin embargo, estas premisas no nos llevan a desechar al derecho como una vía posible para lograr abonar a las luchas sociales, en la medida en que ni el derecho ni el Estado pueden verse o pueden pensarse como cuerpos sólidos represores, es decir, no hay una especie de mente maquiavélica que lo tenga todo perfectamente calculado, porque sabemos que tanto en el Estado como en el derecho siempre hay aberturas, siempre hay contradicciones, siempre hay márgenes de interpretación que son puertas que se nos abren de pronto para poder utilizarlas y para poder apoyar la lucha social. Bueno, en este contexto, como les comentaba, nosotros a partir del 2011 nos involucramos en el proceso de la comunidad indígena de Cherán. Me parece que es conocida por ustedes. La lucha del pueblo de Cherán empieza pues principalmente por la cuestión de la tala indiscriminada de sus bosques, y también pues por una situación en la que tanto el crimen organizado como las autoridades
municipales pues tienen ahí alguna especie de están coludidas, ¿no? Y bueno, esta lucha después empieza también a considerar pues que si los pueblos indígenas o si esta comunidad, como en tanto comunidad purépecha, tiene el derecho a la libre determinación, y si los partidos políticos no han dado los resultados que habían prometido, pues valía la pena ejercer este derecho. En este sentido, no abundo en este contexto por cuestiones de tiempo y porque supongo que Tata Meche abundará en esta cuestión y sobre todo en cómo se está dando el proceso. Bueno, el movimiento de Cherán inicia en abril del 2011, ese año era un año electoral, la jornada estaba prevista para el 13 de noviembre, se iban a elegir gobernador, presidentes municipales y el Congreso del Estado. En agosto del 2011 la Asamblea General emite un acuerdo que le envía al Instituto Electoral de Michoacán informándole que habían decidido no participar en las elecciones por la cuestión de la seguridad, y en un segundo escrito le plantea al Instituto Electoral de Michoacán que le solicitan se les respete su derecho a la libre determinación y por lo tanto no solamente no participar en el proceso, sino además ejercer este derecho. El Instituto Electoral de Michoacán da una resolución en la que en términos generales dice este instituto es un instituto de legalidad, no de constitucionalidad. ¿Por qué dice esto? Porque el IEM dice, bueno, mi ley que me rige, ¿no?, que es la ley, el Código Electoral de Michoacán, no me habla nada de usos y costumbres, no me habla nada de derecho a la libre determinación, por lo tanto, este es un derecho que tú Cherán, solamente tienes reconocido en la Constitución Federal y yo no puedo reconocerte un derecho que está en la Constitución, porque no está en mi ley, ¿no? Y con este argumento nos contesta y en la comunidad pues decidimos conjuntamente promover un JDC, un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que finalmente va a resolver la sala superior de este tribunal, ¿no? Nosotros, como comentaba y reitero, nos integramos al movimiento de Cherán con un acompañamiento jurídico. La estrategia jurídica siempre ha estado subordinada a la movilización política y social y no a la inversa, ¿no? Es decir, nosotros hemos tratado de acercarnos a la comunidad y en un primer momento al movimiento, bajo el entendido de que no es el movimiento el que se tiene que adaptar al derecho, sino que es el movimiento el que va a utilizar al derecho si es que le conviene, si es que lo considera, para que le abone a su causa. Por lo tanto, no es el movimiento el que va a girar en torno al derecho, sino el derecho el que se va a utilizar en torno a las necesidades del movimiento. Eso nos ha implicado a nosotros como abogados un diálogo continuo e intercultural sobre las necesidades de la comunidad y del movimiento, ¿no? Nosotros no pertenecemos a ninguna comunidad indígena, sin embargo, el estar acompañando a la comunidad, desde luego que nos ha implicado una obligación de abrirnos también para entender, ¿no?, para lograr un entendimiento mutuo, ¿no? Y sobre todo porque hemos intentado y hemos procurado siempre en los escritos judiciales incluir tanto las palabras como las ideas de la comunidad en los escritos judiciales. Es decir, que estos escritos no sean escritos meramente técnicos que están reproduciendo artículos, jurisprudencias, etcétera, sino que en la medida de lo posible plasmen también las ideas y los argumentos que se generan dentro de la propia comunidad y que se generan en sus propias reflexiones y a partir, evidentemente, de su propia historia y de su propia cosmovisión. Igualmente ha implicado una imaginación argumentativa y imaginación también para la generación conjunta de estrategias que vayan destinadas tanto a promover como para ejecutar las sentencias, y esto lo voy a explicar un poco más adelante. Parte de la estrategia fue, bueno, frente a este acuerdo general del IEM, evidentemente teníamos que impugnarlo porque no nos estaba reconociendo un derecho con un argumento que además pues era absurdo. Pues
se tienen primero dos opciones, ¿no? Podíamos haber promovido en el Tribunal Electoral del Estado, pero también podíamos haber promovido este JDC ante el Tribunal Federal. Y decidimos hacerlo ante el Tribunal Federal precisamente porque entendemos que la lucha no se centra en el terreno jurídico y va acompañado de otras muchas cuestiones. Entonces, para la comunidad y para el movimiento en ese momento también era importante que hubiera una visibilidad creciente del proceso, ¿no? Que el resto del Estado y del país se enteraran de lo que estaba sucediendo en Cherán, y una forma de contribuir a esa situación era precisamente no irnos a un tribunal local, sino irnos hasta un tribunal federal, con la intención además de que evidentemente se sentara un precedente. Igualmente, ya en sesiones anteriores se ha mencionado cómo la Corte Interamericana se ha preocupado por acercarse a los pueblos indígenas para conocer el contexto de los asuntos que conoce, y en ese sentido nosotros también lo hemos planteado como estrategia junto con la comunidad, ¿no? Ya una vez que se ha presentado la demanda, y además insisto de que los escritos judiciales pretenden incluir las ideas y los argumentos que vienen de la propia comunidad, pues en un momento posterior que sea la comunidad la que también busque un acercamiento con los tribunales y que de viva voz las comuneras y los comuneros le expliquen a los juzgadores cuál es el contexto social que se está viviendo en su comunidad, ¿no? Bueno, la sentencia, como todos ustedes saben, fue una sentencia favorable. No voy a abundar en ella porque seguramente ustedes la conocen. Es una sentencia que finalmente reconoce el derecho a la libre determinación y lo reconoce para el efecto de que no solamente se hagan elecciones, por usos y costumbres, sino también que haya una estructura de gobierno tradicional. Bueno, son imágenes del día de la jornada electoral en 2013, que en Cherán no hubo elecciones. Posteriormente, una vez que la Sala Superior había emitido la sentencia, en una ocasión, cuando junto con la Coordinación General del movimiento en ese momento, nos acercamos al Congreso del Estado, nos damos cuenta de que están a punto de hacer una reforma constitucional a la Constitución de Michoacán en materia de derechos indígenas. Cabe mencionar que la Constitución de Michoacán no se había reformado para respetar lo señalado por el artículo 2º, que fue reformado en 2001, perdón. Entonces, se hace esta reforma, acaba a unos días después de salir la sentencia del Tribunal Electoral, y esta reforma vuelve a omitir tanto gobiernos tradicionales como elecciones por usos y costumbres. Entonces, en ese momento se considera con la Coordinación General que esa reforma se tiene que impugnar, y igualmente ya una vez que se conforma el Consejo de Gobierno, el Consejo Mayor de Gobierno Comunal, pues se decide también impugnarla, ¿no? Por cuestiones de tiempo no voy a entrar a mucho detalle en la cuestión de la controversia constitucional. En términos generales, la sentencia fue favorable. Se habló de que, bueno, Cherán tenía una doble calidad, es un municipio, pero a la vez es una comunidad indígena. Por lo tanto, se habla de un municipio indígena y se habla de las atribuciones del municipio indígena. Y principalmente esta es una sentencia que va a reconocer el derecho a la consulta previa, libre e informada, en tratándose también de actos legislativos. Como efecto de la sentencia, logramos que en la reforma al Código Electoral de Michoacán se contemplaran finalmente los gobiernos y elecciones conforme a usos y costumbres, y también logramos que en la reciente Ley de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán, que se acaba de aprobar hace unos meses, se reconociera el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, y además que la reforma tenga efectos vinculantes, que este es un precedente no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Hay una discusión muy grande respecto a los efectos de la consulta. Por lo general se dice que la consulta no tiene efectos vinculantes, y bueno, en Michoacán, a partir de esta sentencia de la controversia, pues se ha logrado, ¿no? Y finalmente, no quisiera dejar de mencionar que recientemente estamos acompañando también la lucha de la comunidad purépecha de San Francisco Pichátaro. Ya en la mañana
uno de los compañeros explicó cuál era un poco la situación. En este caso, Pichátaro es una tenencia municipal, no se trata de una cabecera municipal como es Cherán. Pertenece al municipio de Tingambato, sin embargo es una tenencia muy grande porque aproximadamente Pichátaro cuenta con 7,000 habitantes y la cabecera municipal un aproximado de 9,000, entonces son más o menos de las mismas dimensiones. Y también ha existido esta cuestión de otorgar arbitrariamente o distribuir arbitrariamente el presupuesto que el Estado le otorga a el municipio, ¿no? Y en esta arbitrariedad, pues la comunidad de Pichátaro ha sufrido justamente la falta de presupuesto y ahora, pues en esta preocupación hemos iniciado también una causa legal donde estamos planteando que para el ejercicio efectivo del derecho a la libre determinación se requiere también autonomía para administrar conforme a los usos y costumbres de la comunidad el presupuesto, ¿no? La libre determinación se debe poder ejercer tanto a nivel municipal como a nivel tenencia, ¿no? Son estas dos premisas importantes. Las comunidades indígenas no son responsables de ser cabeceras municipales o de ser agencias municipales. Evidentemente, esta es una cuestión que deviene de la división política que se ha hecho a partir del Estado. Entonces, una comunidad, si hablamos de que los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación, pues debemos de poder afirmar que lo pueden ejercer tanto a nivel municipal como a nivel comunidad, ¿no? Independientemente de si del nombre que el Estado le dé, ¿no? No importa si es cabecera municipal o si es agencia o tenencia. Y evidentemente el hecho de que la libre determinación no se constriñe a términos políticos, ¿no? También los términos económicos son importantes porque justamente de un ejercicio libre de este presupuesto y autónomo se puede derivar un desarrollo pleno de las propias culturas indígenas, ¿no? Y bueno, y un desarrollo de las finalidades que en sí mismas tiene el derecho a la libre determinación, ¿no? Por mi parte sería todo y agradezco de nuevo a todos ustedes. Maestra Erika, agradecemos su valiosa participación en este coloquio, en donde nos hace el señalamiento de hacer visible las situaciones en los pueblos originarios. Ahora ahora damos paso a la participación del magistrado Luis Almazán Barrera, de quien me permito leer una síntesis curricular. El magistrado Luis Almazán nació en Tepecoacuilco de Trujano Guerrero, ¿es correcto? Él estudió la licenciatura en Derecho en la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Guerrero. Cuenta con la especialidad en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito. Cursó la maestría en Derecho Fiscal en el Colegio Mayor de San Carlos, Campus Pacífico, obteniendo el grado de maestro en Derecho Fiscal. Ha concluido el programa académico del doctorado en Derecho Constitucional y Penal en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. En su trayectoria profesional ha desempeñado cargos en el Estado de Guerrero como secretario de Acuerdos en los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil, secretario proyectista en la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, juez de primera instancia en el Estado. Dentro del Poder Judicial, se ha desempeñado como secretario del Primer Tribunal Colegiado del 21º Circuito, secretario de Juzgado del Segundo Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal y secretario del Juzgado Segundo del Distrito A de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, juez sexto de Distrito B y quinto de Distrito en el Estado de Sonora, juez séptimo del Distrito en el Estado de Guerrero, juez sexto en el Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal y actualmente se desempeña como magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. Actualmente actualmente del Cuarto Tribunal. Así es. Cedo el uso de la palabra al magistrado Luis Almazán. Muchas gracias.
Gracias a ustedes que están aquí presentes todavía, ya es un poco tarde para ustedes. Agradezco mucho a los que organizaron este evento tan importante. Y entrando en materia, quiero comentarles de la importancia del juicio estratégico que se presenta. Para mí ha sido de gran importancia este tipo de juicios porque ha abierto el camino para emitir resoluciones muy importantes también. El litigio estratégico no va únicamente dirigido a defender a una persona muchas veces, sino más bien está dirigido a la defensa de derechos humanos de comunidades. Y me tocó la experiencia de un asunto se le denomina el caso Mininuma, que les quiero comentar más adelante. ¿Qué es lo que pasaba anteriormente, antes de la reforma de la Constitución, que fue en el mes de junio del 2011? Casi no se presentaban este tipo de juicios. ¿Por qué? Porque se pensaba que las demandas que se tenían que presentar ante los juzgados y tribunales no procedían. La idea era en el sentido de que si se reclamaban algunos derechos humanos, como podría ser el derecho al agua, el derecho a la educación, el derecho a la salud, realmente no se podían litigar ante los tribunales, según algunos pensaban, porque decían, es que estos derechos, no obstante que están establecidos en la Constitución, solamente se van a obtener hasta que los gobiernos determinen en su presupuesto cuándo corresponde establecer un centro de salud, cuándo una escuela y en qué lugar. Entonces, decían, es que son derechos programáticos que corresponden en todo caso al gobierno determinar el momento, el lugar donde se van a establecer. Sin embargo, esos litigios estratégicos vinieron a hacer un parteaguas también, porque se empezaron a plantear demandas de amparo ante los tribunales federales en los que se están reclamando violaciones de derechos humanos, pero no únicamente en lo individual, sino también de comunidades y de grupos de personas. Esto ha provocado precisamente a través de organizaciones civiles y organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos, que presenten sus demandas, como lo acaba de comentar la maestra, presenten sus demandas de aspectos de alguna manera novedosos. Novedosos en el sentido de decir, bueno, puede resultar que en lo particular alguien ya haya tramitado un amparo solicitando el que se le otorgue un medicamento a una persona porque lo necesita, porque el gobierno no se lo da o porque el ISSSTE o el Seguro Social no lo tiene y lo obligan a que se lo proporcionen. Pero el litigio estratégico va más allá, va abriendo camino para la protección de derechos humanos de comunidades o de grupos, principalmente los que se consideran más vulnerables. ¿Qué pasa en la actualidad? Bueno, si anteriormente existía la duda de que si procedían o no procedían ese tipo de juicios, que les comento, sí antes de esa reforma constitucional ya se habían planteado juicios de esa naturaleza. Con mayor razón ahora que con la reforma constitucional se está determinando que todos los individuos tienen y se debe de respetar sus derechos humanos, ¿sí? Esa reforma, como les decía, fue en el mes de junio de 2011, tanto en derechos humanos como también en la parte relativa al juicio de amparo, donde también ya se establece un cambio para efecto de que sean admitidas las demandas donde se están reclamando sus derechos humanos para su protección. Con esto, esos planteamientos de los juicios, litigios estratégicos, ha permitido entonces un mayor número de demandas, donde actualmente también ya los tribunales, los juzgados están admitiendo. Posiblemente antes había esa resistencia a admitir demandas de esta naturaleza. Con la reforma ya no existe duda. Con la reforma es posible presentar ese tipo de demandas. ¿Quiénes han impulsado, les decía esto? Normalmente las organizaciones civiles, organizaciones también no gubernamentales,
de protección de derechos humanos. Un caso les quiero comentar por la situación muy particular, porque me tocó como juzgador conocer de este asunto. Una población de indígenas mixtecos que corresponde al municipio de Metlatónoc, que ustedes han escuchado, es uno de los municipios más pobres a nivel tanto de la República Mexicana como de otros países. En ese municipio está la comunidad de Mininuma, un pequeño poblado en la montaña de Guerrero. Ellos, asesorados por un centro de derechos humanos de la montaña, que es la Chillonoyan, presentaron este litigio estratégico donde reclamaron el derecho de acceso a la salud. Inicialmente ellos lo que hicieron es presentar solicitudes al gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud Estatal para que se les estableciera un centro de salud. Ellos lo plantearon de esa manera, un centro de salud en su comunidad, porque habían tenido problemas, como todas las demás comunidades, de enfermedades de sus esposas, de los señores, pero principalmente los niños que por no recibir atención médica fallecían. Entonces, lo que hacen es presentar su solicitud, sin embargo, le rechazan, no les permiten llevar a cabo eso, argumentando situaciones de presupuesto, y no obstante eso, agotaron los recursos legales que se establecen en la ley para efecto de revocar esa determinación. Aún así, la Secretaría de Salud del Estado dijo no. Una vez hecho esto, ellos presentaron su demanda de amparo en el mes de noviembre de 2007, esto es desde antes de la reforma de 2011, con mucha anterioridad, donde ellos están reclamando por una parte, la nulidad de esas resoluciones que emitió el secretario de Salud, pero por otra también dice, venimos a alegar la denegación del acceso al derecho a la salud que se establece en el artículo 4 constitucional. Bien, lo que se hizo es analizar y de alguna manera advertía en mi caso de juzgador que sí procedía a admitir una demanda, aunque era novedosa esa situación de la presentación de la demanda, se estaba alegando violaciones a la Constitución y para eso era importante admitir y conocer mediante las pruebas lo que estaba pasando. Se dio el trámite correspondiente a esta demanda y una vez desahogadas las pruebas respectivas, se dictó la sentencia. Aquí la complicación que decían algunos, decían, bueno, pero el problema y lo que se manejaba anteriormente, antes de la reforma constitucional y relativa a la ley de amparo es, bueno, lo único que puedes hacer, juzgador, es dejar sin efecto esa resolución y posiblemente le digas dicta otra. Entonces, tu sentencia posiblemente no va a ser tan suficiente como para darles ese acceso, derecho a acceso a la salud. ¿Qué es lo que pasó en ese entonces? Entonces, lo que vimos en el planteamiento de la demanda es fijar los efectos de la sentencia. Se les concedió el amparo a esa comunidad indígena y se determinó cuáles serían los efectos de la sentencia, que para algunos decían, es que esto no va a ser posible ni se va a poder ejecutar. Primeramente, lo que vimos era efectivamente, ellos estaban proporcionando un lugar adecuado para tener su casa de salud en la comunidad, para que en ese lugar existieran medicamentos y se les pudieran proporcionar también atención médica. Ellos ya estaban proporcionando esa casa. Entonces, lo que se hizo en la sentencia, por una parte, era la situación de que habría que condenar al Estado, a la Secretaría de Salud, a decir, ¿sabes qué? Te obligo, mediante esta sentencia, a que le proporciones en esa casa de salud, que se la vas a adecuar, y también le vas a proporcionar los medicamentos indispensables que se presentan para esos cuadros de salud. Y también un médico a efecto de que pueda atender a las personas. Bien, pero no quedó ahí nada más. ¿Por qué? Porque el problema que se presentaba en esa comunidad es que las personas, las mujeres, los varones, los niños que se enfermaban, como ahí no tenían medicamentos, no tenían nada,
ninguna clínica, tenían que trasladarse hasta la cabecera municipal. Su forma de llegar allá era caminando, porque tampoco los lugares, las brechas realmente estaban destrozadas por las lluvias, entonces siempre tenían que caminar, no obstante que se supone que era muy cerca, a 5 kilómetros, pero tenían que hacer 1 hora caminando. Bien, pero cuando iban allá las señoras a consulta, los señores a consulta, lo que había en la cabecera municipal únicamente era un vagón que hacía las veces de una clínica. Un vagón que hay una agrupación les entregó y en ese daba consulta un médico para toda la cabecera municipal, para todas las comunidades de ese lugar y únicamente con cierto horario, de las 9 a las 3 de la tarde me parece. Y les daban su ficha y el que alcanzaba ficha muy bien y si no se tenía que regresar para el día siguiente. Pero trabajaba de lunes a viernes. Y también el problema que se presentaba es que algunas ocasiones, aun cuando tuvieran la ficha, no podían pasar a consulta, tenían que regresarse. Entonces eran unas condiciones que no era posible. De verdad, quienes estaban ya demasiado graves tenían que irse hasta otro municipio para poder tener atención médica. Bien, tomando en consideración esas pruebas que también se aportaron y que se demostró que no existía un centro de salud también en la cabecera municipal donde pudieran ser atendidos, lo que se hizo también es determinar en la sentencia que el gobierno, la Secretaría de Salud, construyera un hospital en la cabecera municipal para que se atendiera a todas las personas de las comunidades circunvecinas. Y decían, bueno, pero esto no va a ser posible. Por supuesto no va a ser posible que se ejecutara de inmediato esta resolución. Lo que sí se hizo de inmediato, y les quiero comentar, a mí me hubiera gustado que esta resolución hubiese llegado hasta la Suprema Corte. Sin embargo, las partes que vienen siendo la comunidad, como obtuvo sentencia favorable, y el gobierno estatal, no obstante que no obtuvo una sentencia favorable, no impugnaron, no se inconformaron en contra de la resolución, sino que de inmediato la Secretaría de Salud, por lo menos en lo que es Casa de Salud, les adecuó, les instaló y les dio el medicamento correspondiente. Lo que sí tardó para el cumplimiento fue la construcción del hospital, pero ya en la cabecera municipal. Les quiero mostrar unas fotos también donde van las personas, realmente tenían que irse caminando hasta donde tenía que ver. Esa es la casa de salud que ellos estaban proporcionando inicialmente, le denominaban clínica, su casa de salud. Dicen, miren, a nosotros aquí les damos la casa de salud, nada más den los medicamentos, proporcionen lo que corresponde y nosotros nos encargamos de todo. Bien, así es como se ofreció. Posteriormente, ya una vez dictada la sentencia, hubo un cierto cambio en la casa de salud. Por supuesto, no es una construcción grande, pero ya les instalaron sus medicamentos, ya estaba un médico que los estaba atendiendo. Posteriormente, aquí es una imagen de unas fotos que nos proporcionaron precisamente en el expediente, donde se advierte que están esperando unas personas en la cabecera municipal para pasar a consulta. Se tenían que estar esperando bajo el techo de algo porque a donde tenían que pasar era un vagón. Ya, eso es parte de la casa de salud. En la actualidad, ya les construyeron su hospital en la cabecera municipal. Entonces, estos litigios estratégicos sí sirven y esto da pauta y abre caminos para otras comunidades donde ya también pueden promover algún juicio similar, donde pueden obtener una sentencia favorable y también lograr la atención médica. Entonces, esto ya está en la cabecera municipal, lo que antes no tenían en esa cabecera municipal. Ya tienen su ambulancia, tienen su construcción. Realmente estaba pendiente aspectos muy pequeños porque hasta la fecha todavía no se ha dado cumplimiento a la sentencia desde el 2008 que se dictó. Sin embargo, el 90% de lo que se determinó en la sentencia ya está cumplido. Solamente ha habido aspectos técnicos que han hecho falta, por ejemplo, como
cuestiones de radiocomunicación, antenas y ese aspecto que aún no se ha logrado. Sin embargo, el 90% de lo que se tenía que hacer ya está. Ya están atendiendo a personas en las dos, tanto en la comunidad como en la cabecera municipal. Entonces, les comentaba, es un ejemplo de que sí se puede la judicialización de este tipo de casos de reclamo de derechos humanos ante los tribunales. Por supuesto, yo siempre he dicho, bueno, es de gran importancia que las organizaciones civiles participen ayudando a las comunidades, porque normalmente la comunidad de Mininuma realmente es muy pequeña y realmente no tienen dinero como para contratar abogados, y para eso han ayudado mucho estas organizaciones, ¿sí? Es esto lo que les quiero comentar, y agradezco su atención por estarnos esperando hasta este momento. Muchas gracias. Magistrado, gracias por su destacada e ilustrada participación. Es muy importante para nosotros tener en cuenta que jueces y magistrados tienen una visión progresista del derecho y que son quienes pueden, a través de la impartición de justicia, romper los paradigmas sociales en los que nos venimos desarrollando. Respecto, él lo tocaba y es muy importante, el litigio estratégico es un litigio que se hace en beneficio de una colectividad, de un grupo de personas. Entonces, nos quedaría como reflexión que utilicemos el derecho como un instrumento de cambio social. A continuación, seguimos con la participación del licenciado José Merced Velázquez Peñeda, el Tata Meche, de quien me permito también leer una breve síntesis curricular. El Tata Meche nació y vive desde hace 38 años en la comunidad purépecha de Cherán. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, titulado con honores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro permanente del Consejo de Cargueros del Fuego Nuevo Purépecha desde el año 2001, fecha en que se celebró esta fiesta ceremonial en la comunidad de Cherán. Fue asesor del primer Consejo Mayor del Gobierno Comunal de Cherán en el año 2014 y ha colaborado como analista en diversas dependencias de nivel federal, estatal y municipal, así como comunal. Se ha desempeñado como docente en diversas instituciones académicas del nivel básico, medio, superior y superior. Ha participado en varias investigaciones basadas en documentos sobre diferentes aspectos de la sociedad y la cultura purépecha. Actualmente, coordina de manera honoraria la formación del Centro de Documentación y Estudios del Pueblo Purépecha en su comunidad natal, Cherán. Le damos la más cordial bienvenida. Nachuskia, Nanecha, Catatecha, Tribunal Federal Electoral. Buenas tardes, casi noches, señoras y señores que estamos reunidos en este Tribunal Federal Electoral. Antes de mi intervención, creo obligado a hacer un agradecimiento a la doctora Parasto Anita Merri Hashemi Dimalgani, porque prácticamente debido a la intervención de ella es posible que mi persona esté aquí en este lugar. También quiero hacer un agradecimiento público al magistrado Juan Carlos Silva Anaya, quien estuvo presente allá en la toma de protesta de nuestro segundo Consejo Mayor de Gobierno, y es una persona altamente comprometida con el proceso que están viviendo nuestros pueblos indígenas. Diría yo, no solamente Cherán, porque finalmente los pueblos indígenas somos la semilla, estamos convencidos de nuestra parte de eso, de la construcción del Nuevo México. También quiero hacer un agradecimiento a la secretaria Beatriz Holguín Hernández, quien también con su atención
contribuyendo en los aspectos administrativos, también fue quien hizo posible que estuviera mi persona aquí. Bueno, hablar de Cherán, quiero decir también que la intervención que yo voy a hacer la voy a dividir en 4 partes muy breves. En la primera parte voy a hacer una reflexión sobre el ser purépecha. En la segunda parte voy a hablar un poco apoyándome en un texto que escribí sobre la situación actual de Cherán, qué estamos viviendo en Cherán en este momento. Y en la tercera parte daré una explicación a manera de regalo de la comunidad purépecha de Cherán, porque son símbolos propios, profundos de nuestra esencia como Cherán Anapu hecha que somos, o sea, los nacidos en Cherán, y como purépechas guerreros que somos en esa comunidad. Al final terminaré con una reflexión que, como en Cherán, además del significado, a la comunidad de Cherán, hay que decirlo, fue a la única que no le cambiaron en el territorio de la Sierra Purépecha, a la llegada de los españoles, no le cambiaron ni le han cambiado el nombre. Cherán, desde tiempos inmemoriales, se llama así, Cheran, asustar. Por lo tanto, lugar donde asustan. Y se mantiene así, con su nombre original. Eso es algo que hay que resaltar. El otro significado de Cherán es el del lugar donde viven los que se visitan, los Purembin. Y esto es importante. Bueno, el primer punto es la reflexión. De acuerdo a lo que llevo investigado hasta el momento sobre nuestra esencia, sobre nuestro origen, los purépecha somos hijos del fuego. Al igual que otros hermanos indígenas de nuestro México, de nuestro continente y del mundo, somos veneradores del agua, la hermana agua, el hermano aire, el abuelo fuego y la madre tierra, Nanecheri. Pero los purépecha nos caracterizamos por ser veneradores eternos, permanentes de Kurik Keri, lo que los españoles, también hay que decirlo, a falta de conocimiento de nuestra lengua y de nuestra cultura, calificaron a nuestro Dios ancestral antiguo como Kurikaberi, y lo escribieron con C, y lo escribieron con V. Y en el descubrimiento que estamos haciendo nosotros colectivamente como purépechas, nos damos cuenta que es con 2 palabras en purépecha y separadas, pero que tienen una relación. Kurikwa, fuego, y Keri, grande. Kurik Keri, el gran fuego sagrado. Esos somos los purépecha. Somos además un pueblo vivo, hay que decirlo también. Y hay que decirlo, hermanos que están representando aquí sus autoridades, la gente que tiene nuestro poder, los seres, el poder entendido comunitariamente o comunalmente y socialmente, como lo estamos recuperando nosotros. Este es el verdadero poder nuestro, el que ustedes representan, el que ustedes tienen, hermanos, autoridades que están aquí presentes. Los que se visitan, ya lo dije, por aquello de Purembeni, guerreros por excelencia, porque otro de los significados de nuestra raíz como purépechas es los Purécuti. Purécuti en nuestra lengua es guerrero, luchador, que no se vence ni se deja dominar. Y esos somos los purépechas.
Y esa es parte de la esencia de lo que somos en Cherán. Por eso, humildemente, hasta donde como pueblo hemos avanzado, hemos logrado lo poquito que hemos podido hacer por nosotros mismos, pero estamos convencidos que si cuidamos este ser que creamos todos los de Cherán, puede ser algo que pueda en algún momento tomarse como modelo para transformar, volviendo a nuestras raíces, totalmente atendiendo a nuestra historia y a nuestra profundidad de los pueblos indígenas, transformar totalmente las situaciones de alta injusticia social, hay que decirlo, y de altas desigualdades económicas en el modelo en el que vivimos. Hay que decirlo, son verdades. Que no nos digan que estamos diciendo mentiras, es una realidad. Es necesario transformar el modelo de desarrollo que nos han impuesto hasta la fecha, que se nos ha impuesto a los mexicanos, que se nos han impuesto a los pueblos indígenas. Es el tiempo de la gran transformación y los símbolos que estamos mostrándoles y compartiéndoles, hermanos, nos están diciendo eso, porque son símbolos muy profundos, pero que nos están hablando con la representación y los elementos que ahí están plasmados. Si queda tiempo, voy a explicarles el contenido de esos símbolos, pero la sola imagen creo que les está diciendo todo. En esta segunda parte, decía, voy a apoyarme en un texto que elaboré para referirme un poco a la situación actual de la comunidad de Cherán. Titulé este trabajito El gobierno comunal de Cherán y sus retos para la permanencia, reconstrucción desde el pensamiento purépecha y lograr así su permanencia, que es algo que nos preocupa a los mismos de Cherán. Nos preocupa que hayamos dado nacimiento a un bebé, por decirlo de alguna manera, así lo platicamos en nuestra comunidad, al que tenemos que cuidar ahora para que crezca, se desarrolle y dé fruto en su momento. Estamos preocupados. No se crean, tenemos que luchar contra muchas cosas. Apuntes para consolidar la experiencia de Cherán, subtítulo. En Cherán estamos construyendo todos un modo distinto de vivir que será comunal, diverso y autónomo. Inicio la lectura del breve texto. El gobierno basado en los usos y costumbres que surgió en la comunidad purépecha de Cherán es una extraordinaria forma de gobierno que puede ser una alternativa para implementarse en diversas comunidades indígenas de nuestra gran nación mexicana. Para que esto sea posible, en el futuro inmediato, el segundo Consejo de Gobierno Comunal, que recientemente hemos nombrado en las asambleas de Fogatas, porque es nuestra célula principal, en nuestras asambleas de barrios, desde abajo hacia arriba, y en nuestra gran Kertanguricua, la gran asamblea de la comunidad, que es nuestra máxima autoridad ahora, en nuestros tiempos. Nosotros ya no ocupamos de líderes, ya no ocupamos de dirigentes, ya no ocupamos, con todo respeto lo digo, de partidos políticos. Ya nos dirigimos y nos gobernamos nosotros mismos. ¿Por qué? En el caso de los purépecha, porque los purépecha fue, revisando la historia, fue el pueblo antiguo prehispánico que desarrolló con mayor excelencia el sistema de gobierno que tuvo. Nuestros antepasados tenían hasta espías de guerra en las fronteras de nuestro territorio. Así lo dicen los escritos. De ahí estamos retomando, de ahí estamos aprendiendo, hermanos, de ahí estamos construyendo. El proceso de Cherán no está acompañado ni de ideas extranjeras, ni de importación de ideas.
estamos acudiendo a nuestro pasado para ponerlo en el presente y valorar las grandes virtudes que tuvieron nuestros antepasados. Y con aquello de que los purépecha nos consideramos un pueblo vivo, aplicarlo nuevamente en nuestra realidad. Nos preocupa, decíamos hace un momento, el proceso en el que estamos en Cherán, y consideramos importante que para retomar y consolidar este proceso, nuestras nuevas autoridades del segundo consejo, que ahora son 9 consejos. Nuestro gobierno empezó con 7 consejos, todos colectivos, todos en forma circular, organizados en forma circular, todos no jerárquicos. Aquí ya no hay de que el de arriba es más importante y el de abajo manda al de arriba. Rompimos con todo eso. Organización circular, sabiduría de nuestros antepasados. Organización horizontal, todos iguales. No hay más quien sea más. Y de ahí consideramos, decía, importante que se tomen en cuenta 2 documentos guías que tenemos hasta el momento para la aplicación del contenido de los mismos en todas las acciones a realizar. Por un lado, el documento filosófico, se los muestro nada más para que vean la simbología aquí, de elaboración colectiva. Algunos de sus autores están aquí y les merecemos respeto a ellos porque contribuyeron. Dije de elaboración colectiva porque todo así es ahora en Cherán, denominado Cherán Anapu Ireteri Juramucua en nuestra lengua. Al castellano sería Gobierno de la Comunidad Purépecha de Cherán, con el subtítulo de Juramucua Kanzacateri Erojtacuecha, Manual de la Estructura y Organización del Nuevo Gobierno, en el que se contienen los principios y las normas esenciales de este sistema de gobierno. Algunos de los aspectos importantes que contiene este documento son Cherán Anapu Guandanskua, breves antecedentes históricos de la comunidad de Cherán. Iret Cherán Anapueri Juramu Catecha, explicación sobre el término, usos y costumbres, las instancias y procedimientos para los nombramientos, representación y toma de decisiones de la comunidad. Otro aspecto es Hangangar Peracuecha, valores morales y políticos a considerarse en los perfiles para los cargos principales. Ireteri Juramu Cuacanzacata, la estructura de gobierno de la comunidad conformada por la Ker Tanguricua, Gran Asamblea de la Comunidad, los Ker Hangasticha, el Consejo Mayor de Gobierno Comunal, integrado por 12 personas, la Tumina Shangatacua, la Tesorería Comunal, los Orexicuticha, el Consejo Operativo Principal, los Orexicucuecha, los consejos operativos especializados, los Turish Juramucua o el Turish Juramucua, que es el Consejo de Administración Local, que en esta estructura recogió todo lo que teníamos antes de funciones municipales, porque Cherán, además de ser comunidad purépecha antigua y de las más grandes del territorio purépecha, además es municipio desde el año de 1861. Para nosotros es recientemente es municipio Cherán, pero es comunidad antigua, purépecha, y eso es lo más importante para nosotros. Después viene la Cuirip Irecuri Juramucua, el Consejo de los Asuntos Civiles. Después viene la Juramutzpecua, el Consejo de Procuración, Vigilancia y Mediación de Justicia. En este consejo está toda la organización de nuestra policía, de nuestra ronda comunitaria, que tiene 2 versiones, una que cuida el territorio municipal y otra que cuida el territorio comunal. Desde luego, no porque seamos nosotros bélicos, sino porque el enemigo que tenemos que enfrentar maneja ese tipo de lenguaje. La municipal está ligeramente armada y la que cuida nuestro territorio de bosques, todo nuestro territorio comunal está sofisticadamente armada.
permanentemente. Bueno, así está la realidad. Luego, la Jarópecua, el Consejo de los Programas Sociales, Económicos y Culturales. Aquí descansan todos los programas de Sedesol, programas de dependencias federales, estatales, en este consejo están considerados. Luego viene la Irenga Aricuerechi Orexicua, Consejo Coordinador de los Barrios. Para nosotros este consejo es muy importante, importantísimo. Este consejo es el que hace el enlace con la célula principal de organización, que es la fogata, el barrio y la asamblea general y la comunidad en general. Importantísimo para nosotros. Después tenemos la Iretzicuerijurámucua, el Consejo de los Bienes Comunales. En este consejo, que está integrado también colectivamente por 6 personas, están recogidas todas las funciones de lo que antes llamábamos el representante de bienes comunales o el comisariado de bienes comunales. Todos los asuntos territoriales referentes a nuestra comunidad y la administración de los bienes comunales están en este consejo. Después tenemos, bueno, el Consejo de los Jóvenes, que fue un consejo que se creó en este segundo gobierno que tenemos, porque la labor de los jóvenes en nuestra comunidad ha sido importantísima. Ellos tienen a su cargo los medios de comunicación que se han generado en nuestra comunidad. Una radio que se generó después del movimiento de defensa de nuestros bosques, que se llama Radio Fogata, y una televisora, Cherán. Bueno, también, desde luego, ya nada más les voy a mostrar, este es de nuestro documento guía, y si se fijan los principios, ahí están. Justicia, autonomía, dignidad, seguridad, libertad, y todo en nuestra lengua. Ses juramu cuacairecua caracata. Documento plan, diría, para hacernos entender acá con los funcionarios de las dependencias. Es nuestro plan. Aquí están nuestros ideales, nuestros principios, nuestras metas. Desde el 2012, que fue cuando nos sucedió esto, hasta 30 años después. Objetivos que queremos lograr en 30 años. Aquí están en este documento. ¿Sí? Bueno, finalmente, yo creo que de manera rápida, porque yo creo que es justo que para ustedes les explique brevemente la simbología y el personaje que está ahí. O procedemos, ya les mostré el documentote, si alguien lo quiere ver antes de retirarnos, bueno, pues aquí está. Miren, la simbología que tienen ahí, ese sol hermoso para nosotros, Tatajuriata en nuestra lengua, el Señor Sol, el Padre Sol, el Señor Sol, vamos a dejarlo así. Alto, un significado muy grande. Esta simbología se generó en la comunidad de Cherán el 1 de febrero del año 2001, cuando celebramos los ceremoniales al fuego nuevo sagrado. Entonces se generó este símbolo. Rápidamente, en el centro está la esencia de Cherán. Cherán es tierra de curanderos, de médicos tradicionales, para decirlo correctamente, es decir, personas con capacidades para curar con los elementales del agua, del aire, del fuego y de la tierra, dicho en el sentido indígena. Las capacidades que tienen nuestros médicos. Hay una palabra en purépecha que en este momento ya no la voy a decir por cuestión de abreviar el tiempo. Y la otra imagen que está ahí es la de un personaje, porque Cherán no es la primera vez que se levanta. Cherán es una comunidad defensiva por excelencia. Ese personaje que ven ahí es un personaje que se levantó en la época de la Revolución Mexicana. Se levantó contra los bandoleros que llegaban a acechar. Y nosotros decimos allá, a ver fácil, decimos en purépecha, los facilchespiri, los que querían y llegaban a querer ver fácil a nuestra gente, a violar mujeres, robarse lo que teníamos, a quemar las trojes. Trojes son las construcciones de madera que teníamos antes, donde nuestra gente guardaba el maíz. Estos bandoleros llegaban y quemaban esas construcciones, acababan con todo el maíz que tenía, así nos cuentan las personas mayores
no es un invento mío, lo estoy diciendo con mucho énfasis porque así me lo han contado mis mayores. Llegaban y hacían esa injusticia. Este señor Casimiro Leco se levantó dignamente y enfrentó a este señor que comandaba a los bandoleros y lo respetó, le respetó su vida, de acuerdo también a los datos que me han dado las personas mayores sobre este personaje, porque no hay prácticamente nada escrito sobre él. Estamos construyendo su biografía, hermanos. Debemos de valorar a nuestros personajes, a nuestros hombres de nuestras comunidades. El siguiente símbolo es nuestra bandera purépecha, donde está simbolizado y representado nuestro dios ancestral Curiqueri, el gran fuego que está en el centro, en una representación de una piedra en colores blanco y negro, con una lanza en el centro que está apuntando hacia el firmamento, lo cual da cuenta de que somos un pueblo de origen divino en nuestros dioses o en nuestros seres ancestrales. Aquí me cuido un poquito de utilizar estas palabras porque nosotros no estábamos hablando en términos de alguna religión, estamos hablando de nuestra esencia como purépechas. Y con eso quiero terminar. ¿Qué ha pasado con nuestros pueblos, hermanos? Una pregunta y una reflexión para terminar. ¿Qué ha pasado con nuestros pueblos hasta el momento? Ha pasado, entre otras cosas, que como vivimos en un mundo de alta materialidad, de alta cosificación, en el que nos han hecho entender que conseguir bienes, conseguir cosas es lo que nos hace felices a los seres humanos, nos han obstruido nuestra propia espiritualidad, la espiritualidad ancestral, la que nosotros estamos recobrando. Y vaya que los próximos gobiernos en el mundo, y es una fortuna que nuestros pueblos indígenas sean los aportadores, van a tener que recobrar esa esencia entre lo sagrado. Insisto y aclaro, lo sagrado en el sentido de nuestros pueblos, no en el sentido de una religión en particular. Lo aclaro, que las religiones que llegaron a nuestro México son recientes, apenas hace poquito nos llegaron, 1500 para acá. Nuestros conocimientos son antiquísimos, ancestrales y permanentes, hermanos indígenas. Con eso termino y termino como suele hacer Tatameché cuando da las gracias por ser escuchado y por ser portador de este mensaje. Tatacurik Keri, me llamo. Tatacuerapiri, me llamo. Estoy diciendo gracias al gran fuego sagrado, gracias al Creador, a la Madre Naturaleza que nos permitió hablar y estar con ustedes. Muchas gracias a todos. Un deleite escucharlo, Tata Meche. Y me viene a la mente una frase que había leído hace un tiempo que decía que el pueblo que no lucha por su derecho no merece tenerlo. Y ustedes hoy están aquí aprendiendo, luchando, alzando la voz, haciéndose presentes en este coloquio que solo es el inicio de un gran trabajo que nos espera en conjunto como sociedad.